¿Quién decía ser Jesús realmente? El hombre que partió el tiempo. Jesús de Nazaret es probablemente la persona más controversial de toda la historia humana. No importa si eres creyente, agnóstico o ateo, su sombra es tan larga que divide nuestro calendario en dos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a analizar lo que él decía de sí mismo? Normalmente, los grandes líderes de la historia piden que siga sus ideas, pero Jesús hizo algo distinto. Él pidió que lo siguieran a él. Cuando analizas sus palabras, descubres algo impresionante. Jesús no hablaba como un profeta común, ni solamente como un maestro de moral. Sus declaraciones obligaban y obligan hoy a tomar decisiones extremas, o creerle por completo, o rechazarlo como un loco. No hay puntos medios. El misterio del origen. Todo comienza con un tema polémico que ha desafiado la lógica por siglos: el nacimiento virginal. El Evangelio de Mateo relata que María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. Aquí nace una pregunta técnica y teológica. ¿Por qué era necesario un origen diferente? ¿Por qué no simplemente decir que Jesús nació como cualquier otro hombre destacado de su época? La respuesta es que, según los relatos, Jesús no vino a ser simplemente un líder humano más. Su entrada al mundo debía coincidir con su mensaje. Él afirmaba venir de un lugar distinto. Se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre. Un título que para nosotros suena humilde, pero que para los conocedores de las profecías de Daniel describía a un ser celestial con autoridad eterna. Pero también se llamó Hijo de Dios. Y no lo decía en un sentido simbólico. Él afirmaba una unidad con el Creador que resultaba insoportable para las autoridades de su tiempo. El conflicto de la identidad. Para los líderes religiosos de Judea, un hombre diciendo semejantes cosas no era un visionario, era un blasfemo. Sin embargo, Jesús no se limitó a las palabras. Los evangelios registran milagros, sanidades y señales públicas que incluso sus enemigos más férreos no podían negar que ocurrían. El verdadero conflicto no era si pasaban cosas extraordinarias, sino de dónde provenía ese poder. Hay que imaginarnos la escena: un hombre que camina por los mismos senderos polvorientos de todos, que siente hambre, que se cansa, que llora, pero que de pronto se detiene frente a un ciego de nacimiento y le devuelve la vista, o se para frente a una tormenta y le ordena callar. Esa dualidad es lo que vuelve loco al intelecto, la fragilidad de un humano con la autoridad de un Dios. El rompecabezas del Mesías. Aquí entra el punto de giro. Las profecías mesiánicas. En el Antiguo Testamento el Mesías debía ser descendiente del rey David. Por eso vemos genealogías detalladas en los textos, intentando validar su derecho legal al trono. Pero hay un problema lógico que el mismo Jesús planteó para confrontar a sus críticos. Citando el Salmo 110, Jesús preguntó: si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David bajo inspiración le llama Señor? Es una pregunta técnica que rompe la cabeza. ¿Cómo puede un antepasado llamar Señor a su propio descendiente? La única respuesta lógica que encontraron los primeros cristianos es que Jesús era humano por herencia, pero divino por esencia. Eso es lo que el profeta Isaías describió siglos antes con los títulos que parecen imposibles de llevar para un mortal: Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Como conclusión, la decisión es imposible de evitar. Llegamos al final de este viaje y la pregunta sigue en el aire. Los fariseos consideraban sus afirmaciones imposibles. 2000 años después, el debate no ha cambiado. Si Jesús fue solamente un hombre, un maestro de moral o un buen filósofo, entonces estaba profundamente equivocado. ¿O era un mentiroso peligroso al afirmar que él era la luz del mundo, o que podía perdonar pecados? Pero si realmente era quien decía ser, entonces sus palabras no son solo consejos, son la verdad absoluta que cambia la trayectoria de cualquier vida humana. Al final, este podcast no se trata de convencerte de una religión,
Se trata de invitarte a decidir quién es Jesús para ti, un profeta, un maestro, un hombre extraordinario o algo mucho más grande. Después de tantos siglos, hay algo que es un hecho histórico. El nombre de Jesús sigue siendo y será siempre imposible de ignorar.